Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo les va? Ya casi terminé. Ya me imagino que ya terminaron todos los demás cursos, ¿verdad? Ya solo este tenemos pendiente. Sí, así es. Sí, así es. ¿Cómo les ha ido? Bien. Bastante bien. Hasta el momento bastante bien con las notas. Ah, qué bueno, me alegro. Y acabo de subir las zonas al aula virtual, aquí donde pueden ver en el archivo. Ya solo falta ponerles lo de hoy para concluir con esto, ¿verdad? Revisé todos los correos, hice todos los ajustes que dieron tiempo en el lapso que di de espacio para hacer esas correcciones. Y pues creo que ahí estaríamos. Si tienen alguna duda, pues yo creo que la mayoría están bastante bien. Ustedes me dirán para pasarles no sé si tienen alguna duda con el proyecto, con el ejercicio final. Ustedes dirán cuando empezamos, si ya están todos listos. Yo creo que no se han conectado todos, ingeniero. Van 30. Ok. Ahorita van 32. Estamos casi por 33 participantes. Ahorita estamos llegando a los 37. Una pregunta, ingeniero. ¿Usted Sí. va a proyectar o la proyectamos nosotros? Si ustedes la tienen ahí, pues para que ustedes vayan cambiando. Si no la proyecto yo, no hay ningún problema. Ok, ahorita vamos Aquí lo tengo listo. Solo me dicen, si no, pues yo aquí la tengo ya lista, la puedo compartir y ustedes ya me la van explicando ahí. Nosotros también la tenemos, pero no deja compartir el... Ahorita les voy a permitir compartir. Denme un segundo. ¿Quién va a tener la presentación? Yo, Ángel Hernández. Muy bien. Listo. ¿Cómo les fue con el documento? ¿Qué les pareció? Un proyecto bastante interesante, la verdad. Sí, bastante. Sí, bastante interesante por las problemáticas que ha tenido a lo largo de los años. Sí, lo interesante de esto es que los bancos, ahora en el tema de préstamos para este tipo de proyectos, pues ya saben que antes era de cajón hacer los estudios de impacto ambiental y la parte social y se creían que pues esa era parte del documento y era el énfasis en la parte financiera. Ahora esto ha cambiado y los bancos que se dedican a brindar préstamos pues le dan más enfoque ahora al tema social ambiental porque saben que por lo general la parte financiera pues siempre está bien trabajada, se presenta bien respaldada. El problema es que pues de nada les sirve tener una parte financiera bien sólida si la parte social y ambiental es débil y eso es lo que pues lleva al fracaso de este proyecto. No sé si pudieron también ampliar un poco de si ya el proyecto ya se le adjudicó o ya se le prestó o se le dio en concesión a alguien que lo quisiera pues retomar o sigue la situación está. No sé si ya lo tomó Cobra o lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Me escucharon?
Sí, pues, ingeniero, yo investigué y Genisa concluyó el proyecto en 2017. Sí, se llegó a un acuerdo con los pueblos indígenas y todo, pero Genisa no fue incluido en las negociaciones, al igual que los que dieron el dinero. Solamente el gobierno y los pueblos. Y Ok, pero actualmente, eso lo vamos a ver. Sí, actualmente el sí. gobierno panameño está determinando si al final van a cambiar a la empresa o se mantiene la misma. Entonces en eso es que está ahora el... Todavía no lo ha retomado ninguno, entonces está todavía buscando quién se... Sí está funcionando, pero bajo Genisa siempre. Pero como por todas las inconformidades, el gobierno está determinando si al final le van a quitar los derechos a ellos y los van a ceder a alguien más o siguen trabajando con ellos. En eso Porque están ahora, no saben todavía si quitarlos o no. sí, lo último que yo supe de esto cuando yo recibí esa información era que andaban buscando alguien que estuviera dispuesto a hacerse cargo del proyecto, a gestionarlo, a operarlo, a echarlo a andar, a negociar con los bancos nuevamente, a revisar toda la información y a ver que era un proyecto rentable, porque no había, esa era la parte que les hacía falta, porque el proyecto ya estaba, pero parado, lo que necesitaban eran inversionistas que quisieran echarlo a andar. Entonces, y como hubo un cambio de gobierno en esa etapa porque se negoció antes, pues esa es otra situación. En Guatemala iba a pasar, entiendo yo, algo muy parecido. Si alguien pues sabe de otra cosa, pues lo comentamos. Es que en Aguacapa abajo, aguas abajo, se construyó la otra hidroeléctrica que se llama el Cóbano. Y esa pues generaba problemas, era un río, era una hidroeléctrica aguas abajo de Aguacapa y lo que hacía era que iba a inundar la casa de máquinas cuando la cota, pues la cota del Cóbano estuviera en su capacidad, entonces iba a generar un problema una hidroeléctrica aguas arriba. Cuando se cambió el gobierno, pues lograron rescatar porque en teoría se había luchado y se había peleado dentro de la institución estatal del país para que el Cóbano no entrara a funcionar, pero por temas políticos, pues por políticos ya no se pudo y el Cóbano entró con limitantes, sí, pero siempre le genera un problema a la hidroeléctrica Huacapa que está arriba. No sé si alguien tiene un poco más de conocimiento de ese tema, que pues nos lo comparta para que todos lo conozcamos, porque es un caso que pudo haber sido muy parecido a esto. Nadie lo conoce, pues si no, pasamos a que me amplíen esta parte de la presentación, a que empezamos ya entonces. Bien, buenos días o buenas tardes a todos. Vamos a platicar un poquito sobre el proyecto Barro Blanco. Es una hidroeléctrica desarrollada bajo la modalidad de llave en mano y vamos a platicar sobre las especificaciones técnicas del proyecto. La descripción general del proyecto: el río principal en el cual va a abastecer la hidroeléctrica es el río Tabasará. Va a ser un tipo de central a pie de presa. El caudal promedio es de 50.30 metros cúbicos por segundo, el caudal de diseño 75 metros cúbicos por segundo. El caudal ecológico es de 5.03, la altura de presa 44.91 metros. El tipo de vertedor es frontal de tipo libre y una tubería forzada de 2.75 metros. El río en el cual va a descargar es el mismo río, el río Tabasará. El suministro de energía eléctrica va a beneficiar a 67,000 habitantes. La capacidad instalada es de 28.56 megawatts, con 2 turbinas marca Kaplan de 13.14 megawatts cada una y una turbina Francis de 1.98 megawatts. La generación media interanual de 124.83 gigawatts por año. El nivel normal de operación es de 103 metros sobre el nivel del mar. El nivel de descarga de 60 metros sobre el nivel del mar para una caída bruta de 43 metros. La presa es una presa de hormigón de arco gravedad de 332 metros de longitud y 56 metros de altura, con estribos de materiales sueltos
un núcleo de arcilla de 180 metros de longitud. Tiene su subestación elevadora de 13.8 kV a 230. La subestación transformadora y la línea eléctrica. Continuamos. Buenas tardes, compañeros. Con respecto a cómo se compensaron a las personas afectadas por la adquisición de tierras y la pérdida de sus medios de subsistencia, la adquisición de los terrenos fue responsabilidad del gobierno, de acuerdo con el proceso definido por la ley panameña. La empresa y el gobierno consultaron a los propietarios y discutieron la compensación económica. También se dieron opciones de asistencia para el desarrollo comunitario, pero sin embargo estas discusiones no fueron conyuyentes porque la participación no voluntaria de algunas de las partes afectadas no quisieron llegar en consenso. Entonces el gobierno panameño inició un proceso de expropiación forzosa tras la negativa de la comarca Engove-Bilgo en vender 280 hectáreas de tierras inundadas por el embalse según los estudios de precipitación realizados en los últimos 100 años. El proceso está en su fase final. La compensación adecuada está siendo determinada por un perito independiente, teniendo en cuenta el valor justo del mercado de las tierras inundadas, las estructuras y de los cultivos. También están siguiendo las recomendaciones de la ONU para llegar a una compensación que se proporcionará hasta los 106 metros sobre el nivel del mar. La empresa Genisa se compromete plenamente a realizar los pagos de compensación necesarias una vez que así lo instruya el gobierno. En el caso de cómo se abordará el impacto a los elementos culturales, algunas comunidades locales han disipado el acceso a elementos culturales en personal a 2 petroglifos ubicados dentro del área del embalse. La empresa Génesis presentó un sistema de salvamiento y conservación de los petroglifos, que son prácticamente los símbolos que están grabados en piedras, que fueron hechos en el periodo de neolítico, hechos por el hombre. Y estos son prácticamente patrimonio cultural de Panamá. Entonces, en mayo del 2013, esta metodología fue revisada y aprobada por la autoridad regional de Engove-Bilgo, pero hubieron grupos que se opusieron y bloquearon el acceso a los petroglifos en el 2015 como parte de la resistencia al proyecto, por lo que las medidas de mitigación propuestas no pudieron implementarse prácticamente. La conservación y rescate de los petroglifos es parte de un acuerdo que conllevó el gobierno panameño, que se llama Varela Carrera. El gobierno adicionalmente ha propuesto acordar los lugares y fechas de celebración cultural para ajustar los niveles del embalse y permitir la realización de dichas celebraciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Oh, gracias. También en el caso se enfrentaron un gran número de miembros de las comunidades de Engove-Bilgo a un resentimiento involuntario. Bueno, en este caso, aunque durante los estudios iniciales realizados por una consultora topográfica independiente,
que formó parte de una evaluación de impacto ambiental y también un socio del proyecto, así como la empresa Genisa, y también hubo la Autoridad Nacional de Medio Ambiente panameño, donde identificaron habitantes que vivían por debajo del nivel normal de operaciones del embalse, que eran los 103 metros sobre el nivel del mar, y una serie de estructuras se encontraron un par de años más tarde durante una visita de las Naciones Unidas a la comunidad indígena. El proyecto ha implicado la pérdida de aproximadamente 6 edificios ubicados en la Quiamba y la Quebrada de Caño, que fueron afectados en un número limitado de individuos. Estos fueron según los datos del PNUD, que ellos estimaron que los afectados fueron de 400 a 50 miembros de la familia indirectamente. Y también las pérdidas de esa también van a tener compensaciones las familias que fueron afectadas según las recomendaciones de la ONU y más allá de los requisitos de la ley panameña. Buenas tardes, compañeros. Vamos a ver un poco el tema del enfoque hacia las inversiones involucradas y los socios que están involucrados en el proyecto. Principalmente el costo del proyecto fue un estimado de $62 millones. Luego de su incremento de la capacidad instalada, el proyecto llegó a costar $85 millones, de los cuales parte de la inversión lo puso el Banco de Desarrollo Empresarial, el FMO, con $28 millones, y el BCI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, con $30 millones, y el resto fue parte de Genisa y el DEG, la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo. Por eso los mayores involucrados de este proyecto fueron Genisa, que ganó la licitación en el 2007, y los bancos antes mencionados, que es el Banco de Desarrollo Empresarial, el FMO, la DEG, Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo, y la BCI, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Estos son los principales socios involucrados y los que aportaron la mayor inversión para dicho proyecto. Siguiente, por favor. Luego tenemos, dentro de los aspectos positivos y negativos, tenemos que los negativos: no se obtuvo el consentimiento libre previo a información antes y durante el proyecto, por lo que desde inicios el proyecto no se actuó de manera transparente ni con la legalidad del debido proceso. Es por ello que existieron tantos conflictos desde un inicio, porque las comunidades pues no estaban enteradas de dicho proyecto. Luego la FMO determinó que los riesgos ambientales y sociales solamente se realizó una evaluación de impacto ambiental, que se limitó a no incluir en la evaluación a las personas afectadas o beneficiadas con dicho proyecto. Se concluyó que no se hizo un estudio de impacto ambiental nuevo, luego de ser aumentada la potencia de 19 megavatios, que era la potencia inicial que estaba estimada para el proyecto, a 28.84 megavatios. Aunque el gobierno haya dado el permiso para el trabajo de dicha hidroeléctrica, la resolución AEG 0101-2010 nunca se hizo el estudio nivel 3 de impacto ambiental mandado por la ley panameña. Dentro de los beneficiarios, pues tenemos oportunidades a las comunidades locales en forma de empleo a través de diversos programas locales de desarrollo comunitario, el cual indica que el 15% de los ingresos brutos que tenga el proyecto hidroeléctrico serán para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, artesanales y la formación del personal dentro de las comarcas en Gobé-Buglé. A la vez, se priorizará que el 50% del personal sea indígena
sea de los pueblos afectados. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la disponibilidad de electricidad confiable y asequible a los hogares. Y por último tenemos la menor dependencia de las importaciones tanto de combustibles como de electricidad del extranjero. Buenas tardes, compañeros. Pues respecto a las comunidades indígenas, definitivamente que estuvieron muy en desacuerdo, porque primero se había trazado el proyecto, ¿verdad?, a una potencia ya definida, menor, y posteriormente se hizo el aumento a la misma. Esto implica que se necesitaba una mayor cantidad de agua, un mayor reservorio, por lo tanto iba a tener una mayor altura en sí la presa, ¿verdad? Y debido a eso, pues el espejo de agua, como le llaman, ¿verdad? O el área, que inicialmente era 250 hectáreas, pues aumentó. Y eso fue lo que llevó a muchas de las inconformidades por parte de la comunidad, porque sí fueron afectados, ¿verdad? En vez de llegar a cierta área inundada, se abarcó mucha más área. Y quiera que no, pues sí les afectaba, ¿verdad? Entonces, lo que, como decía Ingrid, ¿verdad? Se llegó a un acuerdo. Pues gracias a ello, la hidroeléctrica está operando, aunque actualmente aún hay personas inconformes. Y como decía también mi compañero Estuardo, pues una de las negociaciones era que hasta el 50% de la mano de obra pudiera ser indígena, ¿verdad? O propia del lugar, de todas las áreas afectadas. Porque al final lo que se hizo fue que a muchas personas se les desplazó y se les llevó a un lugar, ¿verdad? Fueron trasladadas al Centro Misional Jesús Obrero de Toledo. Sin embargo, pues como dijimos antes, no todas están de acuerdo, no todas estuvieron conformes. Algunas se fueron de forma, ahí sí que obligatoria, y esa fue parte de las protestas, ¿verdad? Entonces, incluso se hablaba de que Genisa, que es la generadora del Istmo, estaba involucrada en intimidación a la comunidad. Sin embargo, no se tienen evidencias de estas acusaciones, ¿verdad? Y como bien lo vemos, ¿verdad? Ninguna de estas situaciones involucra directamente a personal de Genisa o contratados. Entonces, al final, ¿verdad? Pues, como les dijimos, sí se llegó a un acuerdo. En la imagen, pues, se observa, ¿verdad? Que están dentro de un meeting o de una reunión. Y, pues, básicamente hicieron varios. Lamentablemente no se hizo en su momento, ¿verdad? Para darle a conocer a todas las personas los cambios y que estuvieran de acuerdo. Y, pues, negociar desde ahí el poder desplazarlos o reubicarlos, si fuera el caso, ¿verdad? Por favor. Entonces, como les decía, ¿verdad? Pues los bancos, en este caso el Banco Holandés de Inversión Empresarial, es uno de los principales interesados en resolver el problema, puesto que fue uno de los que invirtió una gran cantidad de plata, de dinero, para poder llevar a cabo este proyecto. Como les decía antes, el proyecto en sí está operando. O sea, definitivamente las personas sí fueron desplazadas. El gobierno, ¿verdad? Lamentablemente también incurrió en, pues, hacer caso omiso a ciertas cosas, como un segundo estudio de impacto ambiental, como el hecho de que toda la población estuviera bien informada, ¿verdad? En su debido momento para evitar que se diera este caso. Entonces, otra de las cosas que tiene la hidroeléctrica Barro Blanco es que dentro del listado, ¿verdad?, de lo que es el mecanismo de desarrollo limpio de la ONU, ellos fueron retirados. Eso quiere decir que actualmente no se contabiliza esa hidroeléctrica como de generación con cero emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, ¿verdad?, una vez ya operando y pues ya habiendo indemnizado a la mayor parte de la población, bien se podría, pues, volver a tomar este tema, cumplir con todos los requisitos
darle a conocer a la ONU que efectivamente se cumplió, ¿verdad? Ya con el resarcimiento a la población y que efectivamente se logró, ¿verdad? Ahí sí que eliminar todos esos contratiempos y demandas de parte de la sociedad para poder nuevamente ser una hidroeléctrica dentro de ese listado, ¿verdad? Siguiente, por favor. Buenas tardes. Para continuar con la presentación, vamos a hablar un poco acerca de la región CODRI, que también es una región que está dentro del área de acción y de operación de la hidroeléctrica, pero que inicialmente ellos habían sido sacados de los estudios cuando iniciaron el proyecto. Entonces, lo que se está buscando es que ellos también tengan una participación en estos beneficios, ya con los nuevos análisis y los nuevos estudios que realizó el gobierno panameño, para garantizar que tampoco esta comunidad esté afectada o que la dejen por fuera y que luego en un futuro pues pueda tener alguna afectación y se vuelvan a dar los mismos problemas que se estaban dando inicialmente con la otra comunidad. Entonces, de incluirla dentro de los estudios, pues tendrían los mismos beneficios que la comunidad que fue la que estaba involucrada dentro de la problemática. Actualmente, el gobierno panameño es el que está tomando la iniciativa de recuperar el proyecto. Recordemos que ese es un proyecto concesionado por el gobierno panameño y que incluso ha sido declarado de interés nacional por ellos, ¿verdad? Por todos los beneficios que al país le va a traer poner a andar este proyecto. La incógnita que ahora ellos tienen es si sustituyen al proponente actual, que en este caso es Genisa, o si lo mantienen. Acá, de acuerdo a lo que investigamos, el gobierno panameño aún no ha podido darle el mando a otra empresa o a otra corporación, porque Genisa tiene unos amparos en donde indica que ellos sí tienen todos sus instrumentos ambientales aprobados con la administración anterior del gobierno panameño. Entonces ahí es donde hay un conflicto, porque si bien el gobierno actual no aprobó eso, sí tiene el respaldo del gobierno anterior, y entonces Genisa está en el plan de que si el gobierno les quita a ellos la administración del proyecto, Genisa demanda al gobierno panameño por ese incumplimiento, porque técnicamente en el periodo anterior ellos sí estaban operando con todas las normativas que la ley panameña propone. Entonces, ese es el estatus actual, en donde el gobierno panameño está buscando qué hacer, está analizando todo el marco legal y está viendo qué opciones tienen, porque en el caso de Genisa demandar, pues ya han analizado ellos que probablemente tenga altas posibilidades de ganar el caso, y entonces el gobierno panameño tendría que pagar a Genisa por todos los daños y prejuicios. Entonces, por eso es que no han logrado cambiar o logrado darle el proyecto a otra empresa. Si bien el gobierno panameño lo quiere hacer, porque es como una forma de multar o una forma de castigar los incumplimientos de la empresa, también el gobierno pues tiene cierta repercusión en esta decisión. Acá lo que se busca para poder resolver el problema pues es solucionar todos los aspectos ambientales, solucionar todos los retrasos de construcción que actualmente ya los están solventando, la hidroeléctrica está operando, reordenar todos los procesos de las partes legales y de las partes operativas, y negociar nuevamente con partes involucradas como reguladores, patrocinadores, implementadores o comunidades afectadas. Los beneficios de las partes involucradas, como les decía, como el gobierno panameño está buscando inversores para que puedan tomar el proyecto nuevamente, ellos se comprometieron a que el nuevo inversor no va a pagar ningún tipo de multa o ningún tipo de indemnizaciones por los incumplimientos. Lo que ellos quieren es dejar solventado todo esto para que el nuevo inversionista agarre de lleno y sin ningún conflicto el proyecto y lo eche a andar como tal. Entonces, pues el gobierno panameño está haciendo toda esa serie de actividades para garantizarle una certeza al nuevo inversionista de que no va a tener ningún tipo de conflicto al momento que ellos quieran invertir
en el proyecto y que el gobierno panameño decida al final quitárselo a Geniza. En este caso, los bancos que hicieron los desembolsos no han embargado el proyecto porque los bancos, el giro de ellos, pues no es administrar los proyectos, ¿verdad? En este caso, si los bancos embargaran la hidroeléctrica, tendrían ellos que tener todo un mecanismo para operar la hidroeléctrica, ¿verdad? E incluso desembolsar dinero para eso. Entonces, los bancos, pues también están del lado en que se consiga un nuevo inversor para que pueda darle movilidad al proyecto y entonces así ellos recuperar lo que han perdido. Y ya como forma de conclusión, analizando todas las aristas que hemos visto de lo que tiene el proyecto, ¿verdad? Como primer punto, el proyecto fue catalogado de interés nacional por el gobierno panameño, por lo que el gobierno panameño está apoyando para poder solventar todas las irregularidades y así poder buscar un nuevo inversionista. Entonces, en el caso de que haya un nuevo inversionista interesado, pues primero tiene el apoyo, el respaldo del gobierno panameño, ¿verdad? De que todo va a estar bien al momento de que ponga a marchar el proyecto. Los nuevos dueños o los nuevos inversionistas no tendrán que pagar multas, no estarán involucrados en procesos legales y pues ya no habrán demandas, por lo que ellos podrán continuar, ya que el gobierno va a dejar las negociaciones ya en firme con todos los grupos afectados. Los bancos, ya que no están en la posición de embargar el proyecto y lo que quieren ellos es recuperar su inversión, pues podría ser ahí una oportunidad para poder realizar algún convenio de pago de parte del inversionista y así poder ganar ambas partes, ¿verdad? Para evitar que embarguen los proyectos. Si el proyecto continúa con todas las situaciones solventadas, sería una oportunidad de mejora, primero para abastecer energéticamente de forma limpia al país, pero también para recuperar la parte social, ¿verdad? Para garantizar que ambas partes, la comunidad y la hidroeléctrica, van a estar en un ganar-ganar y garantizar que se haya desarrollado la comunidad y la economía del país. También si el gobierno panameño en último caso decide cambiar de empresa, pues los nuevos inversionistas podrán hacer un plan económico para poder pagar los préstamos y recuperar las inversiones, ya que el proyecto pues no tendría ningún problema y estaría listo para operar sin ningún conflicto con las comunidades aledañas. Y pues los inversores también tienen la oportunidad de formar o fortalecer confianza frente a las entidades bancarias, frente al derecho internacional y también frente a todas las entidades que se dedican a ver la parte social, ya que si ellos ponen a operar el proyecto, será como una nueva oportunidad de decirle ante los ojos de todos los involucrados que pues el proyecto ya está caminando y que las cosas ahora sí se están haciendo bien bajo la administración del nuevo inversionista. Entonces también ahí podría ser una oportunidad para que el inversionista esté interesado en tener una buena imagen de rescatar el proyecto y probablemente esto le sirva en futuros proyectos también para poder incursionar en préstamos o en desembolsos de los bancos. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo algunas dudas, tengo unas preguntas así rápido, pues vamos a ver si nos da tiempo a hacerlas todas. Bajo la situación del proyecto actual, como ustedes lo revisaron y como lo trabajaron, ¿es posible que se pueda echar a operar ya, entrar a operar? O sea, yo como inversionista puedo venir y dirigirme al presidente de Panamá y mostrarle una carta de intención para operar la hidroeléctrica. ¿Es viable esto actualmente? Bueno, actualmente sí es viable porque ya el gobierno panameño solventó todo. Lo único que están determinando es lo que dije anteriormente, de ver si no hay ninguna implicación legal para que ellos puedan ceder el control a un nuevo inversionista. Yo creería que dándole una intención de inversión al gobierno, pues sería un aliciente o sería como un indicio para ellos de poder tomar la decisión de si al final cambian de inversionista o se mantienen con el mismo. Pero el proyecto ya está listo para poder operar. Gracias, Ángel. Ahí. Ahora tal vez alguien más que apoye a Ángel. Sabemos, o dentro del documento vemos que ya hay 2 sentencias legales contra Geniza, más una como supuesta carta de renuncia donde ellos pues ya no entran a esa parte. ¿Cuál sería el siguiente paso? Entiendo que los bancos pueden embargar el proyecto
para buscar otra alternativa. ¿Qué pasaría con eso entonces? Que aparte de Ángel, o que pueda apoyarme con esa parte. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Los bancos no van a embargar el proyecto, o sea, no es su función operar y mantener las instalaciones de una hidroeléctrica. Ya, pues anteriormente ellos tienen la experiencia que pasó en Estados Unidos, que embargaban las casas y luego tuvieron que generar infraestructura para poder mantenerlas en buen estado y pagar los costos de administración. Entonces, ellos no van a embargar ese proyecto hasta que no haya un tercero que esté interesado en él. El aliciente para un tercero que yo pues logré verificar es que al final quien va a hacer la negociación con la comarca va a ser el gobierno. Entonces, al tener ya esta negociación, realmente al estar exento de multas, procesos legales y demandas, quien se haga cargo del proyecto realmente tendría que hacer más que todo algunas, pues me imagino, readecuaciones a la infraestructura de la hidroeléctrica, porque de hecho ya está funcionando. Entonces, creo que pues en lo personal, o sea, es una buena inversión donde ya se tiene infraestructura adelantada, se tienen negociaciones y pues las multas ya pues están exentos, porque quien tiene que pagar las multas son las personas, en este caso Genisa y una de sus contratistas, ¿verdad? Ok, o sea, podríamos decir que al tener ya una alternativa a alguien que esté interesado en el proyecto, podría venir el banco y como vimos en la presentación, ya una alternativa toda preparada con todos los análisis de cómo va a ser el pago de la deuda. Entonces sí, los bancos podrían embargar el proyecto por impago y trasladárselo a esa otra alternativa o a ese otro operador interesado en el proyecto. Por ahí vamos, ¿verdad? Así Sí, sería el modelo. exactamente. Ahí en el informe hablaba justamente de un ejemplo como hacen los bancos con los carros, ¿verdad? O sea, los embargan y los trasladan a alguien más. Entonces, en este caso, al tener a alguien ya, un tercero interesado, pues ahí sí ya haría el embargo y haría el traspaso, ¿verdad? ¿Quién quería hablar por ahí? Sí, solo lo único que deberían de tener es de primero ¿cómo se llama? Los impedimentos legales que metió Geniza, ¿no? Eso debería ser lo primero que el gobierno panameño debería de resolver. Ingeniero, buenas noches. Los legales. Yo considero que el nuevo inversionista debería de hacer un nuevo estudio de impacto ambiental para asegurarse de que el proyecto no tenga repercusiones tanto con la comunidad como al medio ambiente del país, ¿verdad? Creo que es un nuevo reto para el inversionista hacer ese tipo de cosas, así como también el incentivo de no contraer la deuda ni nada de situaciones de Genisa. Entonces creo que sí sería viable hacer un nuevo estudio de impacto ambiental para que la población y el gobierno se queden totalmente
En 30, vamos, ya vamos llegando. No sé quién estaba hablando, creo que Edgar, era Edgar José Pérez que estaba hablando. Alguien, o después se metió alguien a comentar, yo ya no me dio tiempo a apuntarlo, no sé quién era el que estaba comentando. Ingeniero, ¿podría hacer un comentario? Sí, adelante. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Respecto a lo que comentaba el compañero anterior, yo creo que es un poquito complicado de acá en adelante venir y de parte de una nueva compañía iniciar el proceso de un nuevo estudio de impacto ambiental, porque el proyecto realmente ya está en curso. Creo que lo más importante es poder aliviar y acercar a la planificación los retrasos que hubieron en la construcción. Y creo que sí, muy importante, una socialización del proyecto nuevamente con la comunidad, tratando de crear un valor agregado a través de este y poder crear un mejor enlace entre los patrocinadores y los reguladores, porque en realidad el proyecto, a pesar de que ya está en funcionamiento, se observa que pues ha tenido muchas dificultades en el desarrollo de la ejecución. Entonces, considero yo, a mi opinión personal, que desarrollar de nuevo un impacto ambiental lo único que crearía es un problema futuro, ya que las entidades de cuidado ambiental del país podrían oponerse nuevamente a que el proyecto siga funcionando, y creo que eso podría ser contraproducente. Y únicamente, compañeros, gracias, buenas noches. Gracias, Carlos. Sí, realmente es un aporte muy importante. Ya la evaluación de impacto ambiental pues se realizó en el momento que se tuvo que haberse realizado. Ya en esta parte donde ya la presa ya está construido, pues no tiene ningún objetivo volver a gestionar otro estudio de impacto ambiental que ya no cumpliría en este caso, pues se tendrían que hacer una ampliación o buscar algunas medidas de mitigación extras, como bien comentaba Carlos, otra forma de tomar esto para mejorarlo, ¿verdad? O sea, son errores que se fueron cometiendo desde el inicio del proyecto, que lo que hizo fue que se volviera como una bola de nieve que fue creciendo, entonces ahora es difícil como solventar esa situación, sino hay que ver cómo se mitiga en este punto. Creo que con otro tema, no sé si iba a terminar ¿alguien quería comentar algo más antes de pasar? Ingeniero, buenas noches. Sí, ¿quién? Alejandra, sí. Sí,
Lo que se podría hacer en este caso es una actualización del plan de gestión ambiental, que es lo que ya tienen hecho, que es la evaluación de impacto ambiental, y de manera que lo que deberían de agregarse son compromisos ambientales que se vayan a evaluar de lo que se vaya a trabajar que no se contempló. Eso podría ser como otra alternativa. Muy bien, gracias Alejandra. Ahora tengo otra pregunta, vamos a ver. Vimos un poco el tema de los indígenas de esa región. Me comentaron que ya se pusieron de acuerdo y quieren que la hidroeléctrica opere, si no entendí mal, pero ¿hay alguna condición que ellos tengan para que eso suceda? ¿Cuáles son las condiciones que ellos pusieron para que el proyecto se logre echar a andar? ¿Cómo se logró que la comunidad estuviera de acuerdo? Lo que pasa es que... Sí, compañeros. Primero las damas, yo leí. Ok. Bueno, lo que pasa es que hubo un consenso tanto con la empresa como el gobierno, en el cual el gobierno hizo todos los estudios para realizar las compensaciones, que también fueron recomendación por parte de las Naciones Unidas. Y hubo un grupo que no estaba de acuerdo, pero al final el gobierno como que lo forzó para que reciban las compensaciones y quedó así como una compensación tanto económica como desarrollo también de las comunidades. Gracias. Iba a hablar ahí Pablo. Gracias, sí. Sí, ingeniero, respecto a eso, en la reunión que tuvo el gobierno con la comarca para llegar a un acuerdo y así darle, poder terminar el proyecto, ellos entre sus requerimientos que pedían era de que Genisa se saliera del proyecto, y ese es uno de los problemas que actualmente existe, porque Genisa puso unos recursos de amparos en los cuales ellos, si bien habían presentado donde ellos renunciaban al proyecto, después dijeron que esa carta pues nunca se había presentado legal. Y otro de los requerimientos que pedía la comunidad era de que por lo menos el 50% de los trabajadores fuera de la región, al igual que el 15% fueran invertidos en proyectos de desarrollo para la misma comarca. Yo pienso que esos fueron de los requisitos que pidió directamente en esta reunión, que posteriormente el Congreso de la comarca en sí apeló de que esos acuerdos que habían llegado con el gobierno pues no habían estado todos de acuerdo. Entonces esos fueron los problemas legales que han existido, y por lo cual yo considero que cualquier inversionista que quiera entrar al proyecto tendría que ver que primero se resuelva todos estos proyectos para poder actuar, para poder ya trabajar libremente. O sea que podemos decir que los indígenas tendrán una forma de tener unos ingresos que puedan servirles para generar ellos una subsistencia, ¿verdad? Más adelante. Ingeniero, sí, fíjese que yo encontré un documental de inicios del año pasado donde decía, ¿verdad? Que legalmente los indígenas ya no pueden hacer nada, o sea, ya no se pueden abocar a las leyes nacionales. Entonces, lo que ellos pedían era intervención internacional, porque ellos ya llegaron a acuerdos, pero sin embargo, como ya está operando, yo también encontré que el Grupo Cobra fue el que tiene esto en operación. Entonces decía, ¿verdad?, de que ellos ya perdieron todas las batallas legales dentro de Panamá, entonces lo único que les queda es abocarse a algo internacional. O sea que podemos decir que los indígenas no tienen como que por ley cómo negociar o vender sus propiedades. No, ya no, o sea, ellos ya perdieron esto porque supuestamente se hicieron pruebas y no les afectaba en nada, pero dice que siguen inundaciones, ellos siguen perdiendo cosechas, ellos siguen perdiendo sus casas y este tipo de cosas, pero ellos ya legalmente ya no pueden hacer nada nacionalmente. Ok, muy bien. Muchas gracias, Diana. Sí, ¿quién? Sí, Diana. Edgar le habla. Sí. Sí, es que solo para agregar un poco lo que la compañera decía, de hecho, sí, ya se ve un poco complicado el panorama, porque como bien dijeron los compañeros, desde el comienzo del proyecto, las decisiones
tanto políticas como de la empresa esta que la construyó no fueron las más adecuadas, sobre todo cuando existen convenios internacionales sobre el trabajo en países, ¿verdad? Como por ejemplo del convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, que es de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ahí hay una serie de artículos de carácter 169. jurídico. Ese aplica para Guatemala. Sí, prácticamente son como 187 países que están suscritos, ¿verdad? Desde 1957. Hay varios artículos ahí. En este para Panamá, el que lo puede regir es el artículo 107C, que es Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Entonces, una serie de atropellos que, sobre todo para este tipo de proyectos hidroeléctricos, que son proyectos muy grandes, tanto en otros países como acá en el nuestro, es el problema que se ha dado desde que no se respeta a los pueblos indígenas, ¿verdad? Las comunidades. Entonces no se hacen las consultas necesarias desde un comienzo, entonces empiezan a operar y las construcciones y luego es que se presentan estos problemas y siempre hay confrontación de carácter social, ¿verdad? Entonces creo que es es importante tener en cuenta todo esto para tener una mayor magnitud de por qué surgen estos problemas, sobre todo para estos proyectos de mayor escala. Gracias, Edgar. Tal vez, ingeniero, perdón, solo para ampliar un poquito lo del tema de lo que mencionaba el compañero, tal vez uno de los principales inconvenientes que tiene el artículo 169 de la OIT es que en la mayoría de países a la fecha no se cuenta con un reglamento, lo cual no permite hacer como práctico la implementación de esto. Y entonces pasa lo que pasa en Guatemala, en Panamá, que de alguna manera las instituciones, por ejemplo, en el caso de Guatemala, los estudios de impacto ambiental contemplan una parte en un proceso de participación pública en el cual se hace digamos, se presenta el proyecto a las comunidades, etc., pero de alguna manera al momento de hacer y llevar a ejecutar los proyectos, a veces las comunidades desconocen o no dan por válido este tipo de participaciones. Entonces yo creo que eso es uno de los principales inconvenientes que tienen en general la mayoría de proyectos a nivel nacional y todos los que han suscrito el acuerdo del 169, porque de alguna manera no, pues da lineamientos, pero no tiene el reglamento final de cómo se debería de hacer para poder medir la participación o los consensos comunitarios. Por otro lado, yo creo que algo que sirve mucho es el tema de la normativa IFC, ¿verdad? Que de alguna manera tiene esos 8 estándares y que los bancos exigen a las empresas que prestan la plata que puedan cumplir con estos lineamientos y de esa manera logran hacer por lo menos que se cubran ciertos estándares y entonces ahí están los temas ambientales, los temas sociales, todos los temas de seguridad en el trabajo, culturales. Yo creo que eso es lo que ayuda a reforzar que muchos de estos proyectos puedan llegar y cumplir con todos los requerimientos que deberían de tener desde un inicio, ¿verdad? Gracias, Francisco. Justo eso iba a hacer la siguiente pregunta. Te me anticipaste y la respondiste de una vez. Íbamos a hablar de este tema. Excelente, muchas gracias por el aporte. Del proyecto también pues va a tener otros ingresos adicionales. ¿Cuáles podrían ser esos otros ingresos adicionales que se generarían? Alguien que me pueda aportar ahí, que me diga que pues va a haber algunos ingresos adicionales.
Sí, son los ingresos por energías limpias o ¿cómo se llama lo que da el gobierno? Como bonos de la... carbono. Bonos de carbono. Ajá, bonos de carbono. Los incentivos. Incentivos. Ok, sí tienen los créditos de carbono por energía limpia. Ajá. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces, para concluir ya esta parte, entiendo que también el proyecto pues ya tiene la concesión de venta de energía en la red eléctrica o todavía no. Así como los permisos para conectarse en la red eléctrica y poder entrar al sistema eléctrico regional. Sí puede entrar a... Proceso, ya está. Ya tiene esas autorizaciones, ya tiene esa parte de, ya tiene la concesión para esa venta de energía, ya tiene los permisos para conectarse a la red eléctrica regional. Sí, ya tiene los permisos, ingeniero, incluso ya está funcionando la empresa. Okay. ¿Me escuchan, no? Disculpen. Sí, sí. Ok, todos los agentes que se integran al Sistema Nacional Interconectado de cualquier país automáticamente son agentes del mercado eléctrico regional. Entonces no tienen que hacer ninguna gestión para vender o vender energía a cualquier país. Bien, muchas gracias. Entonces, pues vemos ya que el proyecto pues presentó problemas fuertes al inicio. Vemos que al final siempre hay una parte perjudicada y si pusiéramos, para concluir, si pusiéramos desde el punto de vista del inversionista y desde el punto de vista local, ¿quién perdió más o quién va a tener mayor problema para la operación o durante la operación o en todo este proceso? ¿Cómo podríamos poner eso en la balanza? Yo creo que tal vez el gobierno, Inge. Porque... Podría... Sí, dale. Podría ser también el banco. Yo siento que el banco perdió también por la no recuperación de su inversión, ¿verdad? Aunque en un futuro lo podría recuperar, pero todo este tiempo que la hidroeléctrica no operó, también fue una pérdida grande para ellos. Sí. Sin duda, como dice el compañero, el banco, ¿verdad? Y volvemos a lo que hablaron antes, que al no tener algún inversionista yo pienso que es más que se quiera animar, porque realmente en este caso no hay certeza jurídica como para querer invertir en este proyecto. Si todavía lo está operando Genisa, que por eso le decía que el gobierno también, porque prácticamente Genisa es como que tiene un poco en la mano al gobierno, porque si ellos le quisieran quitar el proyecto, ellos pueden demandar y hay documentos que los pueden respaldar, ¿verdad? Al final. Entonces, creo que entre el banco y el gobierno, porque el gobierno tiene que resolver todos los asuntos legales, sobre todo con las comunidades, para poder, buscar alguna otra empresa que se quiera animar a administrarla. Ok. También creo que el país perdió porque toda esa generación que no realizó lo tuvo que sustituir una planta probablemente térmica. Y especialmente en Panamá, que ellos han tenido un crecimiento energético bastante alto en los anteriores años. Entonces creo que eso también influyó mucho. Muy bien. Ingeniero, ¿sí? Yo creo que realmente hay varios perdedores ahí porque, por ejemplo, así como el país pierde políticamente a nivel internacional, van perdiendo la credibilidad, por ejemplo, ante la comunidad internacional y también ante los bancos, ¿verdad? Van perdiendo porque se van dando cuenta que no son confiables pues a la hora de hacer este tipo de negocios, por un lado, y por el otro lado también
las comunidades porque aunque ellos tienen la promesa de que van a recibir lo que les corresponde, pero eso no se sabe cuándo y a veces se muere una generación y no llegó la indemnización, por un lado. Por otro lado, los bancos, pues también, ¿verdad? Aunque ellos están conscientes de que no les conviene embargar hasta que tengan seguro el otro inversionista, pero al final el que sale ganando pues es la empresa que está operando, en este caso Genisa, ¿verdad? Pero sí creo que el país pierde y también las comunidades. Muy bien, muchas gracias a todos. Como comentó también, creo que fue Alejandra, no sé si fue Alejandra o fue Diana, del tema de que no, creo Diana comentó del documental donde también las comunidades pues se sienten fuera o invadidas o han salido del proyecto. Es típico en proyectos hidroeléctricos, pasó con Itaipú, pasó en Chixoy para verlo acá local y ha pasado muchos también locales. Entonces estos proyectos hidroeléctricos pues son los que generan un tema más de conflicto ambiental y social. Entonces, pues me parece muy bien, me agrada la discusión que tuvimos, la respuesta que se tuvo por parte de los participantes de ustedes. Y pues les quiero agradecer también el buen trabajo que hicieron en esta investigación. Creo que es un documento que les puede servir a ustedes de referencia más adelante cuando ustedes tengan la oportunidad de toparse con una generación de un proyecto hidroeléctrico donde ustedes trabajan, pues puedan ver que va a haber problemas sociales y cómo lo han ido afectando, cómo se ha ido manejando en otros países que no son diferentes a las situaciones de nuestro país. El tema de impacto ambiental también, cómo se manejó y cómo se debe manejar y las consecuencias que esto puede traer. Y la parte financiera, pues bien trabajada, consolidada, con todas las aristas que deben de tomarse en cuenta para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, creo que estamos muy bien. Yo ahorita complemento la nota con esto y yo subo en un momento ya las notas finales para terminar ya el curso. Les agradezco mucho su tiempo. Lamentablemente, pues las condiciones en las que estamos nos llevó a manejar una situación del curso en línea, que a veces pues es todo un reto para todos los que estamos dando desde este punto de vista o desde este lado la parte de exponerles o presentarles la parte documental o de información que se les transmite. Pero pues lo importante es que se lleven una información y tengan los conocimientos puntuales en ciertas partes en el tema de preparación y evaluación de proyectos. Yo quedo siempre a las órdenes para cualquier duda o consulta. Pues cuenten conmigo en lo que yo les pueda ayudar y pues no sé si alguien quiere comentar algo más, si no cerraríamos la sesión. Nada más agradecerle a todos los compañeros por su ayuda. La verdad que trabajamos muy bien entre todos el proyecto y pues todos trabajamos. Entonces, gracias a todos por la colaboración, ¿verdad? Y que en equipo lo pudimos sacar. A pesar de que somos bastantes, pues al final logramos hacer un buen trabajo entre todos. Entonces, gracias también a todos los compañeros. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Entonces, pues si nadie más tiene algo que comentar, yo les agradezco de verdad pues la oportunidad de trasladarles el conocimiento. Y un grupo grande, bastante grande. A veces es difícil pues trabajar esos grupos, pero se trató de manejar de la mejor forma y nuevamente reitero que quedo a las órdenes y pues que les vaya bien y éxitos en lo que continúa de su maestría. Y pues nos veremos pronto. Buenas noches, que estén bien. Gracias. Buenas noches. Ingeniero. Igualmente.